porque representamos a eso. Así que bueno, vamos a empezar a grabar y el día de hoy tenemos a Victoria Romero como Método WOM a la organización, que además yo rescaté varias cosas, tanto de su visión como de su misión, y me quedo con palabras clave, Auri, mira esto. Me quedo con que es un movimiento, ¿ok? Y que es un movimiento no solamente de feminismo, sino que es independiente, ojo con esas tres palabras, movimiento feminista independiente. Y otras cositas que me gustaron fue que promueve y promociona la formación para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces estamos hablando no solamente de un movimiento feminista independiente, sino con un tilde especial, que los que estudiamos relaciones internacionales sabemos que hay distintos tipos de feminismo. Así que este feminismo de Victoria, el que promueve en su organización, es bien particular. Así que bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy, Victoria. El tiempo y el espacio es tuyo. Hola chicas y chicos, espero que estén muy bien. Mil gracias a Paola por la invitación, a Auri. Me doy cuenta que este es un grupo bastante empoderado y que, bueno, mujeres como ustedes lideren estos espacios estudiantiles y sobre todo en las relaciones internacionales, como ustedes saben que es mi causa, mi lucha. Para mí es increíble porque se está fomentando el empoderamiento de las juventudes y las juventudes mujeres. Entonces, empezando por ahí, me encanta. Bueno, en segundo lugar, gracias Paola y Auri por comentar un poco sobre Método WOM, pero antes de hablar de Método WOM, quisiera comentar un poco de quién soy, porque partiendo de lo que somos es que realmente vamos a entablar o hablar de qué es Método WOM. Bueno, este es un espacio para feministas, no para internacionalistas, pero muy particularmente, cada vez que me presento, yo digo, bueno, soy Victoria Romero, poco digo que soy internacionalista, no sé por qué. Siempre digo, soy feminista y defensora de los derechos humanos con especial énfasis en mujeres, y poco digo que soy internacionalista, pero lo soy. Y realmente parte de el estudiar estudios internacionales es porque yo tenía una visión bastante idealista del mundo. Yo decía, cónchale, la parte de, yo siento que Venezuela puede proyectarse de una mejor forma, tenemos muchísimas cosas para salir adelante, pero siempre lo vi, las relaciones internacionales enfocadas a un punto de vista más social, más humanitario. Ustedes dirán, ay, esta sí es comeflor, pero sí, realmente sí, sí lo admito, sí era bastante comeflor y justamente por eso lo estudié. Profundizando en la carrera todavía tenía mucho el tema de, muy anclada con el tema de los derechos humanos y el derecho humanitario, pero tenía como esa visión de derechos humanos. Y bueno, uno de mis primeros empleos fue en Amnistía Internacional. Y Amnistía Internacional para mí fue como una casa en donde aprendí muchísimo sobre cómo una visión de un internacionalista puede ir más allá de una embajada, cómo una visión de un internacionalista puede ir más allá de un consulado, una cancillería, y no hacerlo de un punto de vista tan formal. ¿Ok? Porque nosotros, sobre todo en la carrera y con este mismo tema de los MUNES y estudios internacionales, al igual que estudios políticos, va como muy enraizado hacia la parte, incluso hasta estética. O sea, hay como un perfil de internacionalista de una persona respetada, una persona muy culta, muy multidisciplinaria. Y a veces se deshumaniza un poco la esencia del internacionalista, que viene incluso de fases, que es una facultad de ciencias sociales. Entonces, fíjense cómo también el internacionalista se puede enfocar desde un punto de vista social, humanitario y hacia los derechos humanos. Entonces, eso es básicamente el perfil mío como internacionalista, una persona que va más arraigada hacia los derechos humanos, hacia el tema de Naciones Unidas, hacia internacionalizar la negociación, la construcción de la paz, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estaba en Amnistía Internacional, yo de la universidad decía que era feminista y ya, o sea, bueno, tenía mi grupito y decíamos que, bueno, el empoderamiento de las mujeres, pero realmente no lo tomaba muy en serio. Hasta que cuando me metí en Amnistía, dije, wow, o sea, esta es otra cosa. Hablan muchísimo de los temas estos nuevos de género, comunidad LGBT, racismo, y yo digo, Dios mío, pero estas cosas no me las dieron a mí en clase.
sea, y ese fue como mi primer shock de ya va. Siempre se hablaba de realismo político y versus idealismo, etcétera, pero siempre viéndolo desde un punto de vista macro, pero esto que también es otros actores internacionales como lo son las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y la opinión pública también son actores que están muy marcados dentro de las RI. Y son actores que hay que tomarlos en cuenta porque la presión que hacen es incluso muy, muy poderosa. O sea, tanto que puede definir contextos de un país, puede definir contextos internacionales. Entonces, fíjense la importancia de lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones sociales. Entonces, cuando yo estaba en Amnistía, empezamos a hablar mucho de estos temas y a mí me pusieron a liderar la red de mujeres de Amnistía Internacional Venezuela. Yo de género sabía muy poco, de feminismo sabía mucho menos, pero bueno, me tocó arrear al burro como quien dice. Y realmente fue así, con evidentemente toda la formación que tuve de otras organizaciones aliadas, mujeres que saben muchísimo de estos temas, aprendí bastante y empezó como el perfil del internacionalista a ponerse a valer desde un punto de vista de derechos humanos. Y los derechos humanos, como ustedes se acordarán, la pirámide de Kelsen está por encima incluso de nuestro ordenamiento jurídico, es algo que está transversal desde nuestra esencia. Y la particularidad que tiene cuando fundé Método One es que no era una visión nada más de derechos humanos, no es nada más la visión de la parte universal, del respeto a la vida y de toda la cantidad de derechos que existen, sino muy especialmente los derechos que conciernen a las niñas, adolescentes y mujeres. Ay, Victoria, pero ¿cómo es posible que tú siendo internacionalista y que tienes que tener una visión holística del mundo, hables nada más de las mujeres, que no importan los niños, no importan los negros, los indígenas, etcétera, etcétera? Porque eso es lo primero que dicen. Por supuesto que importan y por supuesto que importarán, pero lo que no nos enseñan en nuestra carrera, lo que no nos enseñan en nuestra carrera es a transversalizar los problemas internacionales enfocados desde el punto de vista de género. Y lamentablemente, y esto es algo que lo digo y que lo he aprendido con el tiempo, tampoco lo sabía en un principio, es que el abordaje de las problemáticas nacionales e internacionales también se hace desde una perspectiva de género. Es decir, a las guerras no les afecta igual las mujeres a los hombres. Que Venezuela esté en una emergencia humanitaria compleja no afecta a las mujeres y a los hombres por igual. Aquí en Venezuela existe el fenómeno de la feminización de la pobreza. En el sistema internacional nos damos cuenta que hay menos del 10% de las relaciones internacionales que son gobernadas por mujeres, menos del 10% de los estados son gobernados por mujeres, y ni hablar de los parlamentos, donde somos una representación menor del 10%. Y cuando nos vamos a caso Venezuela, nos hemos dado cuenta que ¿cuántas presidentas mujeres hemos tenido? Ninguna. Entonces, cuando yo siempre doy esta charla, yo entro diciendo que hombres y mujeres somos iguales. No, no nos afecta igual la guerra. El mismo tema de la migración forzada, que es un tema muy importante en este momento, no nos afecta igual a mujeres y hombres. La trata, el tráfico, la prostitución forzada, son problemas internacionales también. Porque ustedes creen que nos están cerrando la puerta en muchos lados y en otros lados nos las están abriendo. Son problemáticas. El mismo éxodo de la diáspora que está ocurriendo también afecta de forma diferenciada a las mujeres. ¿Cuántas noticias no hemos visto? Una mujer muere cruzando el río en la frontera. Una mujer muere porque quería buscar mejoras de vida y entonces se fue. Una mujer muere en manos de una persona que la trató de prostituir en Colombia. O sea, nos damos cuenta de que los efectos no son los mismos. En la guerra, ¿cuántas niñas y mujeres no han sido víctimas de prostitución forzada igual? Entonces, etcétera, 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 y ni hablar de los techos de cristal que las mujeres vivimos dentro de las relaciones internacionales, porque por lo menos en la Escuela de Estudios Internacionales yo conozco, hay muchísimas mujeres liderando los espacios, pero no es el común denominador. De hecho, cuando vamos a los espacios internacionales nos damos cuenta que hay una pelea ardua. De hecho, cuando los reclutadores en recursos humanos, y esto es algo que tienen que saber incluso las mujeres cuando vayamos a hacer, ustedes que se están preparando ahorita para ser internacionalistas y que van a competir con otras personas por un puesto laboral, tenemos que dar la lucha al doble, porque
si somos mujeres en edad fértil, van a decir, oye, ya va, no me conviene tanto escoger a una mujer, como que mejor voy a escoger al hombre. Pero ya va, si tú eres mujer, hiciste Moon. Y siempre las mujeres tienen que destacar más en los espacios. Porque los hombres, este tipo de carreras, recordemos anteriormente que iban asociadas hacia una masculinidad. Los que podían ejercer estos cargos públicos y en las relaciones internacionales eran los hombres, no las mujeres. Entonces todavía, aunque se diga, se ha desaprendido, todavía queda como ese chip de que el hombre tiene que ser la mano dura, la mano fuerte, la persona con racionalidad que va a dirigir las relaciones internacionales, porque también nos dicen que las mujeres somos muy emocionales para afrontar problemas de cierta índole como las relaciones internacionales. Entonces, fíjense cómo los roles de género nos van condicionando también, y es por eso que el consejo que le doy a todas las mujeres que nos están escuchando es que tenemos que empoderarnos, estudiar muchísimo, prepararnos muchísimo para lograr ser competitivas y asertivas dentro de las relaciones internacionales que pueden ir desde lo que yo me dediqué, que son derechos humanos, derecho humanitario y todas las cosas come flores, hasta poder dirigir un partido político, hasta poder dirigir una nación, hasta poder dirigir una embajada, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso también hay que construir los liderazgos femeninos, para poder afrontar esto de una forma asertiva. ¿Qué rescato yo desde el punto de vista de las mujeres y las relaciones internacionales? Que no lo escuché nunca en la carrera de estudios internacionales, es que nosotros no apostamos por el realismo político. Victoria, ¿qué estás diciendo? Si eso es básicamente la base de nuestra carrera, no. La base de nuestra carrera es buscar la conciliación, la negociación y la mediación como forma de resolución pacífica de conflictos. Y en este sentido, incluso se puede observar cómo las lideresas mujeres dentro de la pandemia destacaron tanto, cómo los liderazgos femeninos destacaron tanto en pandemia, porque la visión era más hacia la articulación, más hacia la cooperación y más hacia la negociación. Entonces, fíjense cómo también el estereotipo del liderazgo femenino es diferente al estereotipo del liderazgo masculino, que busca, exacto, la competencia, la confrontación, etc. No en todos los casos, pero casi siempre, según por todos los libros que hemos escuchado. Entonces yo creo que es importante, y sobre todo aquí en la Escuela de Estudios Internacionales, y siempre, y en los espacios que ustedes ocupen, que a mí me encantaría que fuesen en los espacios humanitarios, que por cierto hay bastante trabajo ahorita, de una vez se los asomo, hay bastante trabajo aquí en Venezuela con la parte humanitaria de derechos humanos, es que necesitamos transversalizar la perspectiva de género en donde nosotros nos paremos. ¿Qué quiere decir esto? Hay que transversalizar las políticas de género, los abordajes internacionales, los abordajes de política, los abordajes de la cooperación tienen que tener una perspectiva de género. ¿Y qué significa esto? Analizar los conflictos internacionales desde cómo les afecta diferenciadamente a niñas, adolescentes y mujeres, y eso es lo que hacemos desde Método WOM. Buscamos que las mujeres se empoderen, buscamos que las mujeres defiendan sus derechos y sabemos que no lo vamos a lograr solas. Es por eso que incluimos a las masculinidades y hablamos también de nuevas masculinidades positivas que promuevan la cultura de paz, la construcción de la paz, negociación, etcétera, sin violencia, sin los estereotipos del realismo político que buscan la confrontación, la guerra, la competencia, etcétera, sino desde un punto de vista pacifista. Entonces, bueno, no me quiero extender porque ahora estamos como que ojalá no tuviéramos esta dinámica porque obviamente le íbamos a explicar, pero bueno, estamos tan emocionadas escuchándote. Hoy va a ser distinto porque no solamente cambiamos que es contacto directo, tendremos un break. Entonces, ese break que unos 3 minutitos para cambiar otra vez y meternos en el mismo link, vamos a tener todavía a Victoria y vamos a hacerle preguntas a Victoria, comentarios a Victoria, y yo me quedo con esto y nos quedamos todos con esto. Una organización que busca la defensa de los derechos humanos y nos está invitando a la Escuela de Estudios Internacionales, a los internacionalistas y a todo aquel que quiera ser parte, a seguir escuchando de Método WOM en el
la parte de hablando con los estudiantes y hablando con todo el que esté aquí que quiera hacer preguntas y comentarios. Así que muchísimas gracias, Victoria. Y nos vemos en pronto, Buenísimo. Auri. En 3 minutos, si En quieren 3 minutitos. pueden aprovechar y se Perfecto. meten en cuanto cerremos la reunión, se pueden intentar meter, les daremos acceso en 3 minutitos y quédense, regresen porque nuestro siguiente invitado, además de que aún tenemos a Victoria y Victoria nos va a seguir acompañando, tenemos a nuestro siguiente invitado que es Rafael Olavarría, otro un egresado de la escuela que actualmente Excelente, Rafael. está ejerciendo como periodista y ha ganado 6 premios Emmy, así que no se lo pierdan, vengan con nosotros y nos vemos en 3 minutos. 3 minutos. Gracias, chicas. Me generó la forma de entender esos campos del mundo de las relaciones internacionales donde yo no imaginaba que tuviésemos un espacio. Y de repente, al parecer, sí hay un espacio y me di cuenta, pero metiéndome ahí y ejerciéndolo, porque como te digo, no era mi plan. Yo no estudié comunicación social. Lo más que hice relacionado con eso fue el curso de locución de la UCB, pero ya, hasta ahí. De resto, cero. Entonces, yo me gradué ya en 2012, creo, hace ya un tiempito. Se siente grave ya, se siente grave, se ve aquí en las entradas. Pero yo entré en el 2008, la carrera de estudios internacionales me encantó desde el principio, y en la universidad, y esto es una cosa que lo digo porque creo que ayuda también a cuando llega al punto del medio de comunicación. Para mí fue no solamente el conocimiento académico, sino para quienes no saben, yo fui uno de los cofundadores de un grupo que está en la escuela, que se llama Poder, y eso fue también un aprendizaje durísimo cuando lo fundamos en el 2009, si no me equivoco, y ahí estuve gracias a ese grupo. Luego yo entré como presidente adjunto al centro de estudiantes, luego presidente del centro de estudiantes, y toda la experiencia que fue involucrarme en la vida de la UCB tan intensamente desde el punto de vista de la parte académica, de la parte política, del activismo, y toda la vida que representa la UCB, como dije en el video, incluyendo rumbas y todo eso. Todo ese contexto hace que uno entonces genere ciertas habilidades. Y una vez que yo me gradué, me metí únicamente a trabajar en ONG, en temas de derechos humanos, con lo que siempre estuve involucrado, y estaba dando talleres de derechos humanos, de cómo conecta el derecho humano con el derecho, con nuestra constitución en Venezuela, aparte del aprendizaje de las optativas de derechos humanos en la carrera. Pero cuando fui forzado a salir de Venezuela, precisamente por estar trabajando en esa área en el 2014, me llegó aquí un punto donde, mira, o sea, llegó a Atlanta porque solamente conozco un egresado también que se graduó conmigo, que ya estaba viviendo aquí, y de repente llegó a un sitio donde, mira, no conozco a nadie, ¿sabes? No tengo contactos, no tengo a nadie, no tengo familia, no tengo amigos, no tengo nada. Entonces, ok, ¿qué hago ahora con mi carrera de estudios internacionales, que es algo que valga la pena? Y las primeras oportunidades se abrieron en una radio chiquitica de habla hispana aquí en Georgia. Llegué ahí no sabiendo absolutamente nada, pero empecé más o menos a empaparme en el mundo del periodismo y logré hacer un buen trabajo, al punto que ahí se me abre la primera oportunidad en un medio grande, que fue en CNN. Apenas yo entro en CNN, fue un poco abrumador porque no entendía bien muchísimas cosas de términos de los periodistas, términos técnicos que eran son puras abreviaciones así de palabras. Es como, tienes el SOT, pero lo vas a convertir en un VO, pero tienes el B-roll suficiente para que después subamos el live view. Yo era como, no entiendo qué está pasando aquí. Entonces, ahora, ahí me empecé a dar cuenta de algo. Y bueno, me ofrecieron una oportunidad, le voy a poner el 1000 para aprender algo. No me interesaba mucho el periodismo porque yo decía, siempre estuve del lado del activismo. Ahora, ¿cómo hago para pasar al periodismo, donde no puedo ser tan vocal en las opiniones que tengo porque va en contra del propósito del periodismo? ¿Cómo hago para dejar de ese lado mío a un lado? Pero encontré el lado del activismo entendiendo que, sobre todo en esta época, cuando estaba llegando Donald Trump al poder, hemos tenido como que este auge de noticias falsas y desinformación que se multiplicó con la pandemia, y la vemos en todos lados, y empecé a sentir
el periodismo como una barrera que podía ayudar a proteger a la gente contra la desinformación, contra las noticias falsas, y una barrera que puede salvar la democracia cuando hay gente que llega al poder e intenta abusar del poder. Entonces, desde ese punto de vista, Como otra forma de hacer activismo. es otra forma de activismo. Entonces, ok, mi lado activista se puede canalizar por este lado, sin necesariamente tener opiniones, sino usar los hechos para demostrar las cosas y llamar, si un político está mintiendo, decir el político está mintiendo porque los hechos son estos. Entonces me empecé a empapar en CNN, empecé siendo la persona que buscaba los invitados para algunos shows. Por ejemplo, conclusiones, necesitaba a alguien que hablara sobre X tema. Entonces yo me metía en una base de datos de CNN, de los invitados, llamaba, los convencía a qué hora van a estar por Skype, al estudio, qué van a hacer. Después empecé a trabajar, estaba como freelancer, ¿no? Entonces pude hacer varias posiciones a la vez dentro de CNN. Entonces a veces estaba en esa parte. Luego hablé para que me abrieran espacio en otra parte, que es la mesa de noticias. La mesa de noticias es los que están en contacto con los corresponsales en los distintos países del donde tiene gente CNN. Entonces estás en contacto con ellos, qué está pasando ahí, qué tipo de reportaje vas a hacer, y tú coordinas entre lo que el corresponsal está haciendo y los shows del canal. Entonces tú eres el intermediario entre los productores de un show específico y lo que está pasando con los corresponsales. Trabajé también como productor asociado, eso que uno se mete en eso, en el control room, esas cosas que uno ve en televisión que son las 1001 pantallitas y todo el mundo ya haciendo cosas. Me metí ahí también a aprender cómo funcionaba eso, muy técnico todo, pero otra forma de aprendizaje. Y también en lo que más me enfoqué fue trabajar como redactor. Entonces yo estaba escribiendo lo que la gente en pantalla iba a leer. Entonces ahí más o menos empezó también a funcionar un poco más ese lado, porque trabajando en CNN, muchas de las noticias que pasaban ahí eran temas internacionales. Y ahí yo empecé a dar cuenta de algo, que si bien hay periodistas fenomenales, y obviamente todos lo son ahí, yo me daba cuenta cuando me sentaba a hablar de un tema internacional con alguien, que el periodista que solo estudió periodismo, sabía el tema básico, pues, pero no te podía decir exactamente todas las ramificaciones que pudiesen pasar con una noticia, con un evento internacional, con un conflicto. Y eso era algo que yo decía, epa, pero aquí falta esa profundidad. Entonces, combinando el conocimiento que uno tiene sacado de la carrera, con ir aprendiendo cómo los periodistas cuentan historias, cómo a la audiencia le gusta que cuenten las historias, cómo una historia puede ser interesante para que le guste a la gente, etc. Empecé a combinar ambos y logré en algún momento, yo no salía en Univision, sí estoy todo el tiempo haciendo reportajes al aire, pero en CNN yo solo de vez en cuando hacía cosas al aire. Pero una de esas cosas donde me abrieron oportunidades en CNN era precisamente porque vieron que por ser internacionalista tenían una fortaleza que no tenían otros periodistas. Y me dejaron hacer algo que se los pongo un pedacito, que fue eso fue en el 2015, 2016, esas fueron las primeras cosas que había hecho en televisión, así que todavía estaba muy nuevo y un poco asustado, pero fue una explicación de el acuerdo nuclear de Irán cuando todavía estaba con vida en ese momento, pero ese es el momento donde se temía que Estados Unidos, que Donald Trump tomara acciones para poner fin al acuerdo nuclear con Irán. Entonces, ¿de qué trata el acuerdo nuclear con Irán? Eso era algo que dije, bueno, sabes, yo puedo aportar en esto porque estudié esta carrera, porque tengo acceso a esos recursos, y me dijeron que sí. Entonces, este fue uno de los momentos donde dije, ok, parece que sí estudié esto para algo, ¿no? En 2015, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, Alemania, la Unión Europea e Irán adoptaron el Plan Integral de Acción Conjunta, mejor conocido como el Acuerdo Nuclear de Irán. Veamos brevemente de qué se trata. El acuerdo tiene un objetivo: asegurar ante la comunidad internacional que Irán no está desarrollando armas nucleares. Para lograrlo, el acuerdo restringe durante 15 años el acceso a los elementos básicos esenciales para producir armas nucleares, el uranio y las plantas centrifugadoras, donde se enriquece el uranio hasta convertirlo en un arma nuclear. Primero, de 10.000 kilogramos de uranio que Irán poseía en el momento de firmar el acuerdo, tuvo que reducir esta cantidad a solo 300 kilogramos. Segundo, tuvo que desmantelar alrededor de 2/3 de sus plantas centrifugadoras. Tercero,
Irán sí puede enriquecer uranio, pero solo hasta el 3,67%, suficiente para el uso civil, pero muy por debajo del 90% que se requiere para hacer una bomba. Teherán ha negado que en algún momento haya querido producir armas nucleares, pero las potencias no confían en la palabra de las autoridades iraníes, por lo que el acuerdo incluye un sistema de inspección, premio y castigo. En el aspecto de la inspección, Irán debe permitir a los científicos de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU visitar las centrales nucleares declaradas, monitorear la cadena de suministros vinculada al programa nuclear y las minas de uranio, entre otras cosas. ¿Cuál sería el premio? Mientras cumplan con el acuerdo, las sanciones comerciales internacionales se mantendrán suspendidas. El castigo, si incumple, las sanciones volverían a implementarse. Quienes defienden el acuerdo escriben un punto importante. Antes de la firma en el 2015, Irán hubiera podido adquirir los materiales necesarios para producir un arma nuclear en 3 meses. Ahora, si decidiera romperlo, le tomaría alrededor de 1 año. Pero quienes critican el actual acuerdo, como el primer israelí Benjamin Netanyahu, dicen que Irán se ha burlado de la comunidad internacional, que no ha abandonado sus planes de obtener armas nucleares y que además el pacto no regula otras actividades bélicas de Irán, como el desarrollo de misiles balísticos. El objetivo es el mismo. El debate está en la manera de alcanzar. Para CNN, Rafael Olavarría, Atlanta. Ese fue el momento donde dije, bueno, tuvo sentido estudiar la carrera. Sirvió para algo. Sirvió para algo, que fue una cosa que por tiempo yo me estuve preguntando, ajá, ¿y ahora qué no? Entonces, lo que me he dado cuenta, obviamente, yo estaba súper nervioso ahí, pero lo pongo porque fue un momento ahí de emoción, de que, oye, estoy haciendo algo relacionado a mi carrera. Entonces, ahí me di cuenta que complementar una cosa con la otra, o sea, si de repente ya aprendes las cosas técnicas del periodismo, que yo no las estudié, sino que las aprendí mientras trabajaba con la gente de CNN, curioseando y aprendiendo y hablando con todo el mundo, eso puede ser un mix que hace que uno pueda sobresalir sobre otras personas. Y no solamente por el tema internacional, porque ahorita yo en Univision, no todo el tiempo estoy hablando ya, o sea, muy poco en realidad estoy hablando de cosas internacionales, o sea, ya más que todo tiene que ver con temas de política en Georgia, ha sido COVID, ha sido conflictos raciales, ha sido muchos otros temas. Pero sobre todo después de la muerte de George Floyd, y ha sido cuando Trump decía que en Georgia le están robando los resultados, fuimos a ver qué está pasando con los resultados, es verdad, tuvimos que decir, es mentira lo que está diciendo el presidente. Entonces, lo que siento es que incluso por fuera del ámbito internacional, ahí la carrera, yo me acuerdo una vez que yo vi clases con Paiva de teorías de las relaciones internacionales, y él decía que una cosa importante que uno tenía que hacer era para poder analizar un conflicto, analizar algo, es poder abstraerse de quién uno es, abstraerse de sus complejos, abstraerse de sus prejuicios y poder analizar algo. Yo siento que esa mentalidad que a uno le genera la carrera, que es si voy a analizar algo en historia, ¿sabes? Como cuál es el tejido diplomático y me abstraigo qué está pasando y analizas todo desde afuera. Siento que eso es algo que nos deja la carrera y que me ha servido a mí para contar historias que no tengan que ver ni siquiera con relaciones internacionales. O sea, temas de COVID, conflictos políticos locales, etcétera. Ese mismo método de análisis me ha servido entonces para dar un producto diferente y que me ha ayudado como tú decías, que me he ganado en mi día a saber yo que aparte de que no quería estudiar, no quería meterme en periodismo, terminé en periodismo, me gané unos premios y son precisamente por un estilo de contar historias que es diferente. O sea, yo aquí estuve cubriendo y he llegado a puntos donde he podido hablar con la ahora vicepresidenta Kamala Harris. ¿Qué tipos de preguntas uno le hace a alguien así? La carrera ayuda a saber qué tipo de preguntas hacer. O la carrera ayuda a que si estás hablando con un político y te está cayendo a cuentos, estás más o menos claro que está cayendo a cuentos porque entiendes la política, porque entiendes las cosas. Entonces es más difícil cuando uno está bien formado en la carrera, es más difícil que un político tenga con cuento y es más fácil para ti entender qué es lo que está pasando. Y eso explicárselo a la gente que no está pendiente de ese tipo de temas todo el tiempo y empoderar a estos otros grupos y entonces hacer esa labor, como decía al principio, de ese activismo que yo sentía que necesitaba hacer y ahorita estoy sintiendo que funciona porque las cosas que uno hace tienen impactos en la gente, en las decisiones que toman día a día. Y la carrera, o sea, estudios internacionales, siento que
tanto eso como el fogueo que tuve por haber estado metido tan adentro en la universidad, en la política estudiantil, en todo eso, siento que me ayudó entonces a tener como esa formación global que me ayuda a que me ha abierto puertas en el periodismo sin estudiar periodismo realmente. Entonces, por eso quería dejar esto como una forma, y obviamente ahorita háganme todas las preguntas o dudas que tengan y después les dejo, si me quieren contactar después, que me contacten si tienen preguntas adicionales. Pero el periodismo sí es un área donde, sí, como internacionalista tomas esos tips del mundo del periodismo, de cómo contar historias, cómo ser más breve en las historias, cómo ser más práctico en cómo contar algo, porque uno, me acuerdo, uno hace un análisis ahí en un examen y uno la palabrería más loca para decir tres cosas, ¿no? O sea, los párrafos, 1000 horas escribiendo para decir una frase que la puedes decir en una oración. O sea, si uno empieza a cambiar ese mindset y el periodismo es un buen punto porque uno puede ir a cierta profundidad que quizás alguien que solamente estudió periodismo no puede ir, y me ha pasado porque he conocido un montón de periodistas desde que estoy en este mundo y siento que muchos temas, ellos son muy buenos también, pero siento que hay muchos temas que yo los puedo manejar mucho mejor, con mayor análisis, porque la carrera me dio esas herramientas. Entonces, es un campo que entonces lo recomiendo para quienes les guste ese tema, que lo consideren, los que siguen estudiando, que pueden enriquecer muchísimo el propio medio de comunicación y pueden enriquecer a los televidentes, a los usuarios, bien sea en redes sociales, en lo que sea, porque es gente que necesita escuchar a personas que manejen bien esos temas, y no hay tantos internacionalistas de medio de comunicación que yo haya visto, por lo menos no aquí en Estados Unidos, y, hacen falta. Entonces, con agarrar los buenos tips y las buenas cosas, ayuda un montón. Ya yo he pasado hasta incluso guiar a unas ONGs en saber cómo pueden aumentar su presencia en televisión. O sea, Wow. es un conocimiento sumamente grande que ayuda también, y he logrado ayudar a ONGs como Un Mundo Sin Mordaza, y me he sentado con ellos. Oye, mira, si ustedes quieren llegarle más a los medios, esto es lo que les gusta a los medios y esto es lo que puedes hacer. Y entonces sirve para ayudar y para mantener esa llama del activismo vivo. Así que aquí estoy activo, pendiente de cualquier pregunta que me van a hacer, y cuando hagan las preguntas, también yo tengo un montón de preguntas y grandes comentarios que hacerle a Victoria también, que estuvo brutal. Ay, no, realmente muchas gracias por toda tu conversación, tu experiencia, contarnos cómo fue tu experiencia, que muchos de nosotros no sabemos, en especial los que estamos terminando, qué vamos a hacer después. Y tal vez la vida nos tiene preparados caminos que no se nos pasan por la mente, pero la carrera siempre está ahí, la carrera siempre está para abrirte puertas que tal vez tú no pensabas que te iban a abrir. Me encantó en especial el hecho de que consideras esto parte del activismo, porque muchas veces si no hacemos el activismo tradicional, tal vez no sientes que estás haciendo algo de valor para la sociedad, y no es cierto. Y entonces yo creo que esta historia es un reflejo de que tú puedes hacer cosas buenas por la sociedad utilizando tu carrera en distintos medios, e incluso aunque pienses que es un lugar en el que jamás te desarrollarías, tal vez la vida te ponga allí y la carrera va a estar contigo, con todo lo que aprendiste, con tu forma de pensar, con tu forma de analizar, que te va a hacer destacar. De verdad, Rafael, muchísimas gracias. Gracias. Y muchas gracias por ofrecerte para responder preguntas y ayudar a las personas que tal vez están por ese camino, que tal vez les gusta más la comunicación, y entonces están así como mezclar la carrera con esa otra parte de lo que a ellos les gusta, porque tal vez hablar contigo o escucharte hoy les abrió los ojos y tienen un poquito más claro el camino que deben tomar. Y bueno, Pau, ¿qué te pareció nuestro último invitado de hoy? Bueno, yo le voy a pedir que me ceda unos 30 segundos para simplemente decirle que yo no solamente vi un periodista en ese pequeño stage que nos mostró, sino que vi un internacionalista de pies a cabeza, un internacionalista con una capacidad que, además, cuando nombraste al profesor Paiva, que nosotros estamos saliendo a un examen de ser egresadas y tuvimos el último parcial con él hoy. Y cuando hablaste de lo de saber sintetizar, él habla mucho de lo de ser bajo contexto, ¿no? De cómo el internacionalista tiene que llegar a saber qué exactamente decir para lograr ese impacto. Entonces me llevo eso de ti, Rafael, y sé que todos los que estamos aquí estamos muy agradecidos por tu presencia, al igual que la presencia de Victoria, ¿no? Como tú bien lo
lo dijiste. Así que nada, vamos a entrar en una fase buenísima, que es la fase de preguntas, pero tenemos a una persona que, bueno, ella es una persona muy especial, que es Anamar, ¿no? Anamar es como esa pieza única que nosotros la nombramos así como al final, esa carta maestra, que es la que va a ser el portavoz, como la vez pasada, que bueno, se deben acordar. Así que todos sus comentarios, preguntas, déjenlo en el chat, que Anamar lo va a decir. Para los dos invitados, no crean que porque cambiamos de reunión aún no tenemos preguntas para Victoria, porque tenemos preguntas para Victoria. Entonces, comentarios para los dos invitados, déjenlas en el chat, que Anamar las lee. Hola, hola. Bueno, por acá tenemos comentarios de la profesora Mirna, que manda muchos saludos. Igualmente le mandamos saludos desde acá. Un comentario de Isabela Machado que dice: oh, Rafa trabaja en CNN, no te conozco, pero qué éxito. Comentarios muy increíbles, eres motivación, demasiado orgullo. Y aquí está la primera pregunta de Belén Alfons, que dice: ¿cómo lograste manejar y superar ese estigma de que un internacionalista no debería ser periodista? Pues durante la carrera en lo personal he escuchado mucho como dicen que si uno quiere dirigir la carrera en ese enfoque, es un reflejo de que uno se equivocó de carrera. Y de verdad es un orgullo de ver que sí se puede lograr. Entonces dejo este espacio para luego ir a la siguiente pregunta. No, o sea, quien haya dicho eso, de verdad, en mi experiencia está peladísimo en la vida, porque, o sea, el campo que se abrió, por lo menos en mi experiencia, si no fuese por la carrera, o sea, se me abrió un campo gigantesco. Por ejemplo, recientemente cuando comenzaron las sanciones contra Ucrania, en Univision contra Rusia, me dijeron en Univision: oye, ¿sabes que nos puedes hacer algo sobre cómo eso podría impactar lo que está pasando aquí en lo que podría pasar en Georgia o en el bolsillo de la gente? Entonces, ¿sabes? Me puse a ver, bueno, cuáles son los principales productos de exportación en Rusia, cuáles serían esos efectos, etcétera, etcétera. Y al final, creo que una cosa que a mí me pasaba cuando yo estaba cuando yo estaba en el centro de estudiantes, era como, ¿cómo hacemos que a la gente en general, o sea, al público, a la gente en la calle, o sea, todo el mundo habla bueno, que el abogado, que el no sé qué, pero ¿cómo hacemos que a la gente de verdad le interese también el internacionalista? Y yo siento que el periodismo es una manera también de hacer brillar una de nuestras facetas, que es el análisis. Y puede poner un foco chévere en lo que nosotros hacemos, que va, como decía Victoria también, que va mucho más allá de estar en un consulado o en una embajada. Entonces, no, definitivamente, el periodismo aparte es un servicio importantísimo a la gente, porque el internacionalista puede ayudar a dar ese contexto y ese aprendizaje y ese entendimiento que mucha gente necesita, sobre todo bombardeado de tanta noticia, de tanto caos, de tanta locura. Entonces, sí, yo sí creo que no solamente que se puede lograr, sino que podemos desde esos espacios ofrecer un buen servicio a la gente y educar y empoderar a la gente es una cosa que podemos hacer. Así que sí, me parece que se complementan sumamente bien y no representa una equivocación de carrera. Buenísimo. Berenice, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Melanie Ruiz, que dice: ¿cómo fue tu proceso para entrar en este mundo de los medios de comunicación? Increíble lo que haces, es admirable. Melanie, gracias. Y el proceso, como le comentaba, fue súper aleatorio, no lo quería, no lo buscaba. Yo pensaba, como comentaba Belén también, o sea, yo decía, bueno, pero ¿qué en el mundo del periodismo? Hasta que el ser migrante me forzó entonces a ver cuáles son las mejores oportunidades de trabajo. Entré y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y el vamos a ver qué tal del 2015 se transformó en hoy, que todavía estoy dedicado full. A veces presento el noticiero local, puedo generar un montón de ideas que se plasman en el noticiero, respetan mi opinión sobre cómo abordar ciertas historias, porque tengo ese conocimiento. Entonces, entrar para mí fue, primero sí hubo algo de suerte, tuve fortuna de que justamente en CNN estuviesen buscando a alguien con mis características, porque a alguien se había ido de vacaciones. O sea, así fue el azar, ¿no? Alguien se estaba yendo de vacaciones, estaba buscando un freelancer para reemplazar ahí, llegó mi currículum en ese momento y dijeron, bueno, vamos a ponerlo a prueba. Y ahí yo me lancé con todo para que dijeran, bueno, esta persona trabaja bien.
el proceso fue entrar primero, y una vez que puse el pie allá adentro, epa, voy a aprender de lo que está haciendo todo el mundo acá. Y fue por eso que me senté con los redactores, me fui con la gente de CNN Internacional. Yo todavía soy freelancer, yo trabajo full time para Univision, pero soy freelancer para CNN en inglés. Pues, a veces, si ustedes ven CNN en inglés, esa cintillita que está pasando abajo todo el tiempo, que está pasando noticias, yo algunos fines de semana soy uno de los redactores en inglés para esa cintillita que está pasando allá abajo. Y ya también ayuda a saber de relaciones internacionales para esos trabajos en CNN. Pero empecé con todo el mundo. ¿Qué haces tú? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué aprendo? ¿Y qué aprendo aquí? ¿Qué aprendo allá? Y aprendiendo sobre la marcha fue lo que me ayudó entonces a agarrar todas esas herramientas de los periodistas, a absorber el conocimiento de ellos y combinarlo con mi conocimiento de la Escuela de Estudios Internacionales. Y hasta ahora, por lo menos, ha salido chévere. Fino. La siguiente pregunta es de Atenea Jiménez, que pregunta para Victoria. ¿Cómo podemos hacer las futuras internacionalistas para cambiar ese escenario de desigualdad para la mujer, sobre todo en nuestro día a día? Victoria. Hola, ¿me escucho? Disculpen que no prenda la cámara, lo que pasa es que estoy... Sí, mi conexión está intermitente. Bueno, yo considero que es importante que, como lo mencioné en un principio, hay que transversalizar la perspectiva de género. ¿Y qué es lo que qué es lo que involucra esto? Hay que sensibilizar muchísimo, ¿ok? Muchísimo. Y no se crean que yo, o sea, estudiando en estudios internacionales, tenía el grado de deconstrucción que tengo ahorita. O sea, para nada. Yo hablaba de derechos humanos en general, hay que hablar más general, porque la visión debe que ser inclusiva, que si uno habla de mujeres, pues lo que está es dividiendo, y uno se tropieza con muchísimas cosas que te hacen muchas veces pensar en que, ya va, pero realmente este es el camino, o esto estará bien. Pero una vez que tú te prepares, una vez que tú te formes y cuando empiezas a sensibilizarte y a documentarte mucho sobre las problemáticas que llevan las mujeres, que los hombres no, empiezas también a poner en práctica la inclusión de los varones, de las masculinidades en este proceso, porque siempre lo he dicho, desde el punto de vista feminista, nosotros no podemos dividir en el sentido de los hombres son los malos, las mujeres son las pobrecitas, sino incluir a los varones, sensibilizarlos y, por supuesto, tanto mujeres como hombres, deconstruirnos. Y esto se logra con muchísima formación. ¿Qué es lo que digo con respecto a la perspectiva de género? Que siempre cuando se analice un conflicto hay que incluirle la perspectiva de género, y por lo menos ustedes porque vieron clase con Paiva, pero por lo menos yo vi con Lucía. Y Lucía es la madre de las categorías. Y yo agregaría, cuando se está haciendo un análisis internacional, agregarle como una categoría de análisis la perspectiva de género, es decir, cómo una coyuntura afecta de forma diferenciada a las mujeres, cómo factores claves pueden determinar el comportamiento diferente que puede tener una mujer dentro de un conflicto. Entonces, es muy importante que se transversalice y se incluya la perspectiva de género al momento de poder analizar cualquier problemática. Entonces, bueno, eso es muy importante y un llamado no solamente desde el punto de vista de las relaciones internacionales, sino al final todas las carreras de fase, todas las carreras de humanidades, en donde por cierto se incluye la comunicación. Y aquí también felicito, hago este pequeño break para felicitar a Rafael, que lo ha logrado demasiado, y que también, Rafa, dentro de lo que tú estás haciendo, tienes el poder de sensibilizar a muchas masas. Entonces, con tu palabra, como diría una feminista aquí en Venezuela, tu palabra es tu poder. Y tú, en donde estás, la opinión pública como actor en las relaciones internacionales, es dar voz y sensibilizar. Entonces, bueno, también eres bienvenido y eres bienvenido en Método WOM, para que también puedas difundir en los análisis que estés hablando, etcétera, esa perspectiva de género,
También que cuando las masculinidades te escuchen, que vean en ti a una persona en la que se proyecten, wow, Rafael lo está logrando, yo quiero ser como Rafael, etcétera, puedan también ver en ti una masculinidad deconstruida, una masculinidad que no a la violencia, que es activista, pero que incluye a las mujeres. Todas esas cosas, desde todos nuestros roles podemos aportar en la igualdad. Entonces, de eso se trata. El simple hecho de estar aquí escuchándome ya es parte de la sensibilización y la deconstrucción. Miren, es increíble todo el conocimiento que estamos absorbiendo el día de hoy, pero ustedes saben cuando las cosas no se quieren acabar, pero nos mandan desde arriba un mensaje divino de que nos faltan apenas 3 minutos para terminar. Así que no sé cómo dividimos esos 3 minutos. Rafael y Victoria han ofrecido su ayuda, sus redes, sus contactos para que sigamos haciendo preguntas, para que sigamos contactando los demás que están y por invitados para otro evento que vamos a hacer, porque esto no puede quedarse así, ¿no? ¿Verdad, Oli? No, no puede quedarse así. Y es que parece que el tiempo de los after se nos va volando porque siempre quedamos con ganas de tener más. Siempre nos quedan preguntas sin responder. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leer un último comentario para cerrar, que es de la profesora Mirna, que me parece que da justo en el clavo en este momento, que dice que hay muchos estigmas y prejuicios sobre el ejercicio profesional de un egresado de la EI. Desde la experiencia compartida de los egresados en espacios como estos, se abre el horizonte de expectativas y oportunidades. Bravo. Bravo para nuestros egresados y bravo para nosotros, porque tenemos un panorama enorme de posibilidades y no podemos permitir que nadie, mucho menos alguien dentro de la carrera, nos quiera hacer creer lo contrario. Y bueno, creo que eso es con lo que quiero que nos vayamos hoy. Rafael y Victoria están dejando sus redes Ay, pendientes. sí, dejen sus redes. De todas maneras, creo que si no tienen problema, las podemos repostear en las redes de Huellas EI, por si acaso alguno no alcanza a verla. Si no, no dije nada. Pero bueno, si están dejando sus redes, aprovechen, muchachos. Y bueno, se nos fue otro after. De parte de nosotros no queda más nada que agradecimiento a todos ustedes, a todos los que vinieron, a nuestros maravillosos invitados, a las autoridades de la escuela que nos apoyan siempre, a la profesora Mirna, a la profesora Carolina, a la profesora Brigitte, el profesor Maiger. Y bueno, gracias a ustedes, los estudiantes, porque por ustedes y para ustedes es que este espacio existe. Entonces, muchas gracias. Gracias, Rafael y Victoria. Sigan construyendo con su palabra poder y por supuesto que incluyanos y que vamos con ustedes a seguir construyendo muchas más cosas en pro de este activismo y en pro de siempre generar conciencia de lo que está pasando en el mundo y ser un punto a favor en la jugada. Entonces, muchísimas gracias y bueno, con esto despedimos el after. Gracias, Ana Mar, por tus maravillosos comentarios y preguntas siempre. Así que, Chao. chao, muchísimas gracias por Chao, muchas gracias. Chicas, gracias por el espacio. No, a Gracias. ustedes. Nos debemos a ustedes. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, profe Mirna. Gracias, Rafael, ahí te dejé un DM en Instagram, no me vayas a dejar en visto. Ah, bueno, ya conversamos. Vamos a hablar de construcción. Buenísimo, chao.